en las gemas, geología, gemología y arte. Las inclusiones en gemas siempre atraen a los gemólogos por su importancia para la ciencia, pero también por su particular belleza. En esta conferencia repasaremos los tipos de inclusiones que podemos encontrar en gemas, su origen y su importancia para los gemólogos. Además, consideraremos la faceta más artística de estas maravillas microscópicas, desde la fotomicrografía hasta el arte del tallado de los gemas. La conferencia, que promete muy interesante, es a cargo de uno de estos conferenciantes que me suelen pasar que si yo leyera su currículum, pues entonces la conferencia la daría yo. Pero yo creo que es de sobra conocido por la mayoría de vosotros, por lo tanto pues voy a prescindir de leer su currículum en esta ocasión, porque son más de 10 páginas. De todas formas lo voy a dejar aquí por si alguno lo quiere repasar. A Igor yo creo que no hace falta mucha presentación y por lo tanto pues le cedo la palabra, porque además las conferencias de Igor siempre son muy ilustrativas y muy interesantes. De manera que nada más, Igor, muchas gracias, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos, queridos amigos, muchas gracias por venir. Hoy toca un tema muy interesante, pero también muy bonito, que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Entonces, pues intentaré contaminaros un poco con esta pasión por las infusiones, que creo que es muy normal en los gemólogos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Unas pocas palabras de introducción, luego repasaremos los tipos de inclusiones, la importancia de las inclusiones tanto para las aplicaciones en geología como en nuestro mundo gemológico, con qué métodos se pueden estudiar, aparte de lo tradicional que ya conocemos, que es la observación a la lupa binocular. Y también quería tocar hoy, enlazarlo con la cara más artística de las inclusiones, hablando de fotomicrografía y también en algunas tallas especiales que hacen un enfoque, un énfasis especial para resaltar la belleza de las inclusiones. Incluso joyas con piedras talladas así. Bien, pues ¿qué son las inclusiones? Son pequeñas partículas de minerales, de otros minerales, o simplemente cavidades que ha atrapado el cristal a medida de que se iba formando. Normalmente la formación de cristales en la naturaleza no es perfecta, quedan incluidas partículas de otros minerales que existían antes o se formaban junto con el mineral que nos interesa, o simplemente que se atrapan pequeñas cavidades, normalmente no vacías, sino con muestras del medio de cristalización del mineral que tuvo pues, en la época de su formación. Y ahí radica el interés científico que tienen las inclusiones principalmente. Entonces, básicamente hablamos de los minerales, partículas minerales o cristales incluidos dentro, o bien de cavidades con algún tipo de relleno. Ahora vamos a precisar todo esto. Pero en gemología, cuando hablamos de inclusiones, a veces extendemos también este término a lo que llamamos inclusiones mecánicas. Aquí entra todo tipo de fisuras, líneas de grano, todo tipo de características internas que afectan la pureza de la gema. E incluso se le puede añadir tonalidades de color, y entonces todas estas características van a formar el grupo de características internas de la gema, que es tal cual como se suelen describir en los artículos gemológicos, y es todo lo que podemos observar en la gema a través de la lupa binocular. Todas las inclusiones, pero también fisuras, también tonalidades de crecimiento, de color, todo su mundo interno, digamos, de la gema. Pero en lo que nos vamos a centrar hoy, básicamente, es en las inclusiones propiamente dichas. Estos serían ejemplos ya de otras características internas, una fisura en un diamante y tonalidad de color en un zafiro. Bueno, pues cuando hablamos de inclusiones en gemas, lo primero que viene en la mente es que es algo negativo, porque la pureza de la gema es una de las
características de calidad. Entonces, normalmente desde el punto de vista comercial, cuanto más pura la gema por dentro, mejor. Es decir, cogiendo el caso del diamante, que cuando la escala de pureza está perfectamente reglamentada, entre una piedra con ausencia total de inclusiones y una piedra con inclusiones pequeñas pero ya apreciables a simple vista, la diferencia de precio puede ser 10 veces, 15 veces entre esta piedra y esta, aunque a veces a simple vista va a ser difícil de ver lo que tiene la piedra. Es decir, las inclusiones en este sentido para la pureza tienen un fuerte sentido negativo. Lo mismo para la piedra de color, cuanto más limpia, mejor en el sentido de parámetros de calidad. Pero esto es lo único negativo que voy a decir hoy yo de las inclusiones, porque vamos a intentar ser positivos y buscarle todo lo bueno que tienen, además de afectarnos la pureza y bajar el grado de calidad por este sentido. Y sí que tienen muchas cosas, tanto por su interés para los gemólogos y para los geólogos en general, como desde el punto de vista ya un poco artístico, para la talla y para la joyería. Aquí tenemos una foto muy particular donde en un diamante un solo grano de granate, pero en la peor posición posible, se ve multiplicado 88 veces. Entonces parece que la piedra tiene viruela, está toda picada y es una sola inclusión, ¿no? Entonces, claro, cuando un gemólogo encuentra esta piedra, solo tiene palabras malas para este cristalito. Estando apartado por debajo del filitín en la zona periférica, es posible que ni siquiera se vería por arriba. Es decir, la pureza de este brillante sería mucho mayor, ¿no? Pero vamos a entrar en el lado, digamos, positivo de las inclusiones, pero primero repasaremos los tipos de inclusiones que podemos encontrar en los minerales. Hay diferentes clasificaciones de inclusiones. En primer lugar, vamos a clasificarlas por lo que es en sí, es decir, en qué estado físico se encuentra y si es más de una fase, pues qué contenido de fases contiene. Entonces, aquí podemos diferenciar las inclusiones compuestas de una sola fase, sólidas, líquidas o gaseosas, las de dos fases con diferentes combinaciones de parejas de fases posibles, y luego ya trifásicas y multifásicas, todas ellas con infinidad de combinaciones posibles de relleno. Aquí tengo algunos ejemplos. Esto es simplemente octaedros de fluorita dentro de cuarzo, son inclusiones sólidas sin más. Estos son pilículas muy finas con líquido dentro, sería una inclusión de solo una fase líquida, que debido a su espesor tan fino dan colores de interferencia por el efecto óptico de capas finas. Simplemente las observamos cada una de diferente color en una agua marina. También podemos tener simplemente inclusiones gaseosas. Esto es moldavita, que es un vidrio natural. Entonces las burbujas que vemos aquí es pura fase gaseosa. Las inclusiones bifásicas, las más clásicas, las que acostumbramos de ver en muchas gemas, tienen relleno de líquido y una burbuja de gas. Pero no es la única forma, no es la única combinación posible para las bifásicas. Las hay de líquido-líquido, las hay de sólido y vapor. Esto es, por ejemplo, una inclusión de flux en una esmeralda sintética obtenida por el método flux, ¿no? Entonces, en el momento de atrapar el cristal, una cavidad con flux era sustancia homogénea con este gas disuelto dentro del flux caliente. Mientras que se va enfriando este cristal, una vez sacado del autoclave, la fase atrapada dentro de esta cavidad se separa en dos. Entonces tenemos flux líquido que luego se solidifica y una burbuja de gas, lo cual como resultado nos da una inclusión también bifásica, pero de sólido y vapor. También podemos tener inclusiones trifásicas. Esta es una trifásica muy conocida por todos porque son típicas para las esmeraldas de Colombia, con su fase líquida, con su burbuja de gas y su cubito de cloruro sódico. Cuando ya, bueno, esto curiosamente también es trifásica. Lo que pasa es que en vez de tener lo estándar, fase líquida, sólida y burbuja de gas, tiene dos fases líquidas inmiscibles entre sí, que es fase acuosa
y hidrocarburo líquido, básicamente petróleo, y una burbuja de gas, ¿no? Entonces es una trifásica con dos fases líquidas y una burbuja de gas. Y por último, esto sería una inclusión ya multifásica. Combinaciones de multifásicas puede haber infinidad, ¿no? En este caso tenemos, bueno, en primer lugar nos podemos fijar de que la forma de estas inclusiones es cristales negativos. Los cristales negativos son aquellas inclusiones que son cavidades internas, pero que reflejan la simetría del cristal hospedador. Debido a lo mejor cuando se atrapó esta inclusión tenía forma irregular, pero debido a la disolución y precipitación ya dentro de la cavidad atrapada, la forma energéticamente más óptima para tener menos energía de superficie es la forma que corresponde al facetado del cristal hospedador. De esta forma se producen los cristales negativos. Pero por otro lado, aquí tenemos cuatro fases diferentes. Tenemos fase líquida, tenemos una fase sólida que es más densa que el agua, por tanto precipita en el fondo de cada cavidad, y tenemos una fase sólida también, negra, tiene que ser algo parecido a bitumes, hidrocarburos que son muy ligeros y flotan en el agua y se juntan alrededor de la burbuja gaseosa. Pero vamos, podría ser, por ejemplo, dos líquidos invisibles, gas y fase sólida, cualquier tipo de combinación para producirnos estas inclusiones multifásicas. Ya por el tiempo de formación, si son inclusiones sólidas, diferenciamos tres tipos de inclusiones. Las protogenéticas, que son restos de minerales que ya existían en el ambiente de formación del cristal. El cristal hospedador lo que hace es disolver, ir disolviendo los minerales existentes, atrapándolos en parte para ganarse el terreno. Normalmente no son vetas hidrotermales, sino se trata de crecimiento metasomático, crecimiento en estado sólido. Entonces el cristal que se va formando parcialmente disuelve los minerales que estaban en el entorno, parcialmente los atrapa, ¿no? Entonces las partículas atrapadas van a tener siempre formas corroídas. Por ejemplo, es una esmeralda de Zambia y tiene dos minerales relípticos aquí, son inclusiones protogenéticas que son partículas de mica y granos de cromita. Podéis observar que la cromita en este caso parece una esponja, ya es prácticamente disuelta y en este estado atrapada por el mineral, porque dependiendo de la velocidad del crecimiento, de la capacidad de disolver de los fluidos mineralizantes a los minerales del entorno de formación de esta esmeralda, pues la podemos tener más limpia o más llena de inclusiones, como en este caso. Esto es una foto muy curiosa también de una esmeralda, en este caso de los Urales. Es una lámina fina, por eso no apreciamos color aquí, pero lo que podemos ver es que este cristal iba atrapando. Aquí, antes de la formación de este cristal, había un agregado de agujas finas de anfibo, de actinolita, agujas finas, paralelas, afiladas. Entonces, el crecimiento de cristales en la naturaleza no es homogéneo en toda su historia. Puede haber subidas de temperatura, más aporte de componentes del mineral en la disolución, la velocidad de crecimiento varía mucho. Entonces, vamos a ver aquí como una cinta registradora que el cristal en algunos periodos disuelve por completo las agujas de actinolita y luego pasa por fases cuando mayoritariamente las atrapa, ¿no? Entonces tenemos pues bandas de esmeralda totalmente clara y bandas con agujas de actinolita atrapada, pero podemos ver, y esta es la prueba de que estas agujas existían antes de esta esmeralda, podemos ver claramente que la misma aguja sigue de una banda a otra, e incluso alguna un poco más gorda permanece sin disolverse del todo, incluso en la banda clara de la esmeralda, ¿no? Eso sería un ejemplo muy bueno de inclusión protogenética. Luego, sin genéticas hay muchas. Son simplemente minerales que se forman juntos y por el hecho de que formarse juntos más de un mineral es muy normal de que un mineral quede englobado dentro de otro en forma de inclusión. Esos son
cintas o tiras de hematites dentro del cuarzo, siempre, normalmente estas cintas tienen una relación cristalográfica con el cristal que se va formando. Inclusiones de holandita en cuarzo también, y aquí podemos ver que a medida que se va desarrollando el cuarzo, hubo un momento de que se formó este erizo, este agregado fibroso radial de holandita encima del cuarzo, pero sin pararse la formación del cristal del cuarzo. Entonces sigue la formación del cuarzo englobando a esta holandita. Son minerales que se forman juntos en la misma paragénesis mineral. Y por último, las inclusiones, bueno, eso también, cuando son inclusiones singenéticas, normalmente son cristales bien formados, porque tienen espacio, se desarrollan bien. Por uno de los lados a veces son planos, porque ahí es la superficie donde comenzó la formación del cristal, pero el otro lado normalmente tiene formas cristalinas perfectamente desarrolladas. Aquí podemos también mencionar las agujas de rutilo dentro del rubí que se forman por exsolución. Básicamente el proceso es que a alta temperatura la estructura cristalina de rubí puede contener bastante cantidad de titanio dentro de su estructura en forma de sustituciones isomorfas, sustituyendo átomos de titanio al aluminio propio del corindón, ¿no? Pero al bajar la temperatura, al enfriarse, esta capacidad de absorber átomos de titanio se reduce, entonces el exceso de titanio se forma, cristaliza en forma de agujas de rutilo que además siguen el patrón de la estructura cristalina del rubí, formando ángulos de 60 grados, ¿no? Y estas son las sedas de rutilo dentro del rubí, pero se podrían clasificar como singenéticas porque realmente cuando se está enfriando el rubí forma parte del proceso de su cristalización, ¿no? Son muy cercanas en el tiempo. No sucede así con las inclusiones epigenéticas, que es cuando pueden pasar ya millones de años desde que se forma el cristal puede pasar por eventos geológicos diferentes, rotura, movimientos tectónicos. Entonces se forman fisuras y en estas fisuras precipitan otros minerales, pero ya muy posteriores al cristal hospedado. Estos son piritas, ¿no? Pero en vez de ser cúbicas, como estamos acostumbrados de ver los cristales de pirita, son láminas totalmente planas, son cuadraditos de pirita dentro de una fisura. Aquí se ve pues algo de neblina, pues es la superficie de la fisura dentro del cristal del cuarzo. Y no necesariamente esta fisura tiene que estar abierta hoy en día, porque los cristales normalmente pasan por muchas fases de cristalización, y esta misma fisura donde precipitó la pirita posteriormente podía estar sellada con cuarzo posterior que la cicatriza, ¿no? Entonces las vemos perfectamente dentro del cristal, pero son posteriores al cristal hospedador. Otro ejemplo de lo mismo. Son totalmente diferentes comparadas con las piritas singenéticas que tienen sus formas perfectamente desarrolladas. Para las inclusiones fluidas no se utilizan estos términos, la terminología es diferente, y aquí lo que se diferencia son las inclusiones primarias, son las cavidades atrapadas durante el crecimiento del cristal, las secundarias, que al igual que las inclusiones de pirita, son fisuras con cavidades dentro y con la fisura cicatrizada, normalmente por el mismo mineral, pero ya muy posterior a su formación, y las pseudosecundarias, que son aquellas que se producen en las fisuras, pero durante el crecimiento del cristal, es decir, por su relleno son como si fueran primarias, porque el relleno de estas inclusiones corresponde al fluido primario del cual precipitó el cristal original. Lo que pasa es que la morfología de encontrarse estas inclusiones están como en las fisuras, siguiendo una fisura, aunque es una fisura contemporánea con la formación del propio cristal, ¿no? Por eso se llaman pseudosecundarias. Y para diferenciarlas no es una tarea para nada fácil, porque
lo que hay que fijarse es en la forma de cristalización del mineral. Entonces, si vemos que las inclusiones están atrapadas siguiendo las tonalidades de crecimiento, las tonalidades de color del mineral, pues estas van a ser claramente primarias. En cambio, si vemos aquí una fisura, aunque esté cicatrizada y con cavidades dentro, no nos podemos fiar que el fluido que contiene corresponda al fluido primario, porque puede ser muy posterior y no representar para nada el fluido mineralizante que formó este cristal. ¿Por qué tanta importancia? Pues porque estudiando este fluido con métodos especiales se hace el análisis del medio de formación del cristal, de la temperatura en la que se formó, de la composición química del fluido. Todo esto es muy importante para los modelos genéticos del yacimiento del mineral. Entonces, no nos podemos poner a medir inclusiones secundarias en una fisura si el fluido no corresponde para nada al que formó esta esmeralda. Siempre tenemos que fijarnos en las inclusiones primarias. Por ejemplo, este grupo de inclusiones que sigue aquí las tonalidades de crecimiento, y aquí es donde en una tonalidad está atrapada toda una familia de inclusiones, pues estas no siguen ninguna fisura. Si aquí hubiera una fisura con una típica huella dactilar, podía ser secundaria o podía ser también primaria. En este caso se llamaría pseudosecundaria, pero ya no nos serviría para hacer las mediciones. Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza el estudio de inclusiones en geología? Se establecen las secuencias de formación de minerales en los yacimientos por estudiar y ver qué inclusiones se han formado juntos, cuáles eran posteriores, cuáles ya existían cuando se formaba nuestro mineral de interés. También nos sirve para establecer condiciones de formación de minerales, porque cada paragénesis mineral, cuando se forma, suele tener su rango de temperaturas y presiones típicas que permiten establecer pues, en qué proceso magmático, hidrotermal de alta temperatura, media, baja, se ha formado nuestro mineral. Y si además le aplicamos estudio microtermométrico, calentando, enfriando las inclusiones, pues podemos establecer ya con más precisión la temperatura de formación, la presión de formación de los minerales, si combinamos todas estas técnicas. ¿Y todo esto para qué? Pues para entender mejor cómo se han formado los yacimientos de minerales, para poder predecir en qué zonas es posible esperar otros yacimientos de la misma gema, ¿no? El origen de fluidos mineralizantes, la edad, la relación con determinados eventos geológicos, pues todo esto es lo que nos proporciona el estudio de las inclusiones. Y en gemología las inclusiones son importantísimas. Y aquí podemos separar la importancia estética, digamos, de las inclusiones en gemas, su importancia diagnóstica para la identificación gemológica, y luego todo esto, toda esta importancia de inclusiones, además de su particular belleza, lo que hace es que hoy en día ya existen gemólogos que coleccionan no gemas, sino inclusiones en gemas. Es un pequeño sector, pero que hay cierta demanda de inclusiones características, inclusiones raras, inclusiones bien formadas, pues todo tipo de rarezas. Entonces, eso son tres aspectos que hay que tener en cuenta. Cuando hablo de la importancia estética, en algunas gemas es que simplemente el color directamente se debe a la presencia de inclusiones. Este jaspe, por ejemplo, es de color amarillo, naranja, rojo, debido a las inclusiones de óxidos y hidróxidos de hierro dentro del cuarzo microcristalino o criptocristalino, que de no tener estas microinclusiones simplemente sería gris y no tendría ningún interés estético. Jaspe heliotropo también, minerales de níquel que le dan verde y minerales de hierro que le dan tintes rojos, apreciado desde la antigüedad. Los colores de ágatas, cuando no están teñidas, que hoy en día se tienen muchas, pues también el bandeado se debe normalmente a las inclusiones naturales
de los óxidos de hierro, de minerales de níquel, de una gama muy amplia de colores que pueden tener las ágatas. Además, pues otras gemas, esto es un cuarzo azul debido a las inclusiones de un mineral gilalita. Este color es tan atractivo que le han dado un nombre propio, que es cuarzo paraíba, y este cuarzo paraíba pues se cotiza bastante para joyería especial y también para coleccionistas. El efecto de aventurescencia se debe exclusivamente a las inclusiones, y aquí pues por ejemplo esto sería cuarzo con partículas de mica fuchsita que le da color verde y es un cuarzo aventurinado. También en piedra sol de Oregón, de Estados Unidos, lo que tenemos es micropartículas de cobre metálico dentro de esta piedra sol, lo que le proporciona el efecto aventurescencia, que además en este caso se suele denominar con nombre propio que llaman efecto Schiller, ¿no? Pero vamos, en esencia es lo mismo, el efecto de aventurescencia. El asterismo también se debe a las inclusiones. Si no hubiera inclusiones no veríamos nunca rubí, zafiros, diópsidos, cualquier gema con asterismo no existiría. Lo mismo con el efecto ojo de gato, producido por agujas paralelas o por canales paralelos muy finos dentro de la gema. Y luego las inclusiones nos abren un abanico de variedades gemológicas especiales que se conocen pues simplemente porque es un mineral pero con una inclusión determinada. El más conocido desde luego es el cuarzo rutilado, que es una gema preciosa, y además las inclusiones es imposible de que se repitan de una piedra a otra. Cada piedra es única. Un cuarzo cristal de roca, este mismo cabujón, pero sin inclusiones, se podría tallar en millones de unidades todo idéntico, ¿no? Pero las agujas le hacen irrepetible. Los cristales de turmalina también, sería cuarzo turmalinado, ágata musgosa con formas así parecidas a musgo verde o minerales de níquel sobre todo, ágata dendrítica con dendritas de hidróxidos de manganeso. Se suele citar pirolusita, pero realmente hay un grupo de minerales muy amplio de manganeso, y a veces de hierro que pueden formar las dendritas. Pues todas estas variedades gemológicas existen gracias a las inclusiones que presentan. Y este es otra vez el cuarzo azul, cuarzo paraíba, con inclusiones de gilalita. Estas dos ya son más bien rarezas y más bien piezas de colección. Esto lo han comercializado hace poco, y el que lo descubrió es Marco Campos, que estuvo aquí dando una charla hace poco sobre ágatas y jaspes. Esto lo llamó Sunset Quartz. Solo hay un sitio de Brasil donde se da, y este color dorado muy bonito parece ser que se debe a inclusiones diminutas de hornblenda, ¿no? de ofíbulo. Además lo tratan térmicamente para darle este color dorado, y es muy cotizado sobre todo como piedra de colección, ¿no? Porque es solo un sitio donde se da y la producción es mínima. Bien, desde el punto de vista diagnóstico, las inclusiones a veces nos permiten coger la lupa, observar la piedra y decir qué es. Este es el caso de las hojas de nenúfar dentro del peridoto, que si vemos además algo de birefringencia ya no tenemos dudas, junto con este color. Si encontramos esta escoba de goetita dentro de la amatista, pues tampoco necesitamos medir índice de refracción ni peso específico, ¿no? Está claro lo que es. Las colas de caballo en un granate nos indican demantoide, además de la procedencia muy concreta de los Urales, porque los demantoides más que se encontraron más tarde en Madagascar, en Namibia, no tienen este tipo de inclusiones. Luego, esto también, nada más de ver esta preciosa esmeralda dentro de una sortija con brillantes montada, vemos que es un vidrio, porque estas burbujas no podía tenerlas una esmeralda natural, es un vidrio. Entonces tiene un valor diagnóstico
sintético, cuando tenemos suerte de tenerlas tan identificativas y tan claras, ¿no?, que a veces el análisis gemológico pues termina ahí directamente, pero no siempre, ¿no?, ni en la mayoría de los casos. Obviamente las inclusiones son claves para diferenciar gemas naturales y gemas sintéticas. Esto es un zafiro Bernoulli que no tiene nada que ver con el tonalidado que he puesto antes de zafiro natural con líneas rectas. Entonces, claro, las inclusiones en definitiva lo que reflejan es el ambiente de formación del cristal, y este ambiente de formación nos ayudará a diferenciar si ha crecido en el autoclave o no, caso que no podemos utilizar cuando la gema es muy limpia y con ausencia total de inclusiones. Pero en algunas piedras sintéticas, solo el hecho de la ausencia total de inclusiones ya nos causa saltar la sospecha de que es difícil que sea natural, ¿no? Por ejemplo, la esmeralda sintética hidrotermal normalmente son tan perfectas que no puede ser. Estos son velos de flux dentro de una esmeralda sintética rusa, de flux. Inclusión metálica con una pátina iridiscente dentro de un diamante sintético por el método HPHT. Ahí se utiliza metal como catalizador y disolvente para la formación del diamante. Entonces parte de este metal se puede encontrar luego atrapado dentro del cristal, que incluso a veces lo hace magnético, se atrae por un fuerte imán debido a estas inclusiones metálicas. Para la presencia de tratamientos también son importantísimas. Este es un rubí con vidrios de plomo dentro, entonces tiene efecto flash muy acusado, morado, naranja y azul, y burbujas que se han quedado en las cavidades sin rellenar del todo. Diamante Yehuda con efecto flash también, un tratamiento muy grave que hay que tener muy en cuenta. Y esto es un caso contrario. Estos son circones con halos tensionales que llamamos halos de mosca, circones con halos de mosca. Pues estos cristales con estos halos lo que indican es que este zafiro no ha tenido tratamiento térmico, al menos a elevadas temperaturas, porque es un proceso totalmente natural. Cuando el zircón, los minerales radiactivos se van decayendo, degradando, esto causa aumento de volumen de zircón y produce estos halos tensionales alrededor que vemos como mosquitos de miel. Pero si a este zafiro le aplicamos elevadas temperaturas, el zircón ya se altera, se funde y tiene otro aspecto totalmente diferente. Eso es lo que sería observar inclusiones y decir, este no. Y hay otros casos así, como agujas de rutilo, sedas de rutilo con colores de interferencia que no están alteradas y no están fundidas. Pues ahí positivamente podemos decir que este rubí no ha sido sometido a tratamiento técnico. Y claro, por último, es clave también para posibles reconstrucciones de procedencia geográfica, origen geográfico de las gemas, porque al reflejar el ambiente de formación, en algunos yacimientos este ambiente de formación es muy diferente. Entonces, aquí entra en juego los tipos de inclusiones minerales que podemos encontrar, los tipos de inclusiones fluidas y a veces incluso las características del fluido atrapado dentro de la cavidad para saber de dónde procede, de qué yacimiento en concreto procede esta esmeralda, este rubí, zafiro o otras gemas. No siempre es posible, pero si es posible, básicamente es gracias al análisis de inclusiones, además de otros métodos. Bueno, ¿cómo estudiamos las inclusiones para saber lo que es? En la gemología nos basamos normalmente en la observación microscópica. A veces para documentarlo podemos también fotografiar, pero realmente la inclusión tiene que estar muy bien formada y tenemos que tener muy bien conocimiento de inclusiones en cada tipo de gemas para identificarlas con facilidad a simple vista. Básicamente es posible gracias a que las inclusiones en muchas gemas se han analizado con otros métodos analíticos más avanzados y se han publicado este tipo de libros gemológicos con
análisis por detrás de artillería pesada, digamos, con alguno de estos métodos, que sí que dice que esto es granate piropo y no es otra cosa. Entonces, al tener documentadas este tipo de inclusiones, ya observando otras gemas, podemos ver cómo es el granate piropo dentro de diamantes, y así. Pero no siempre es fácil. Entonces, para estudiar las inclusiones se utilizan muchos métodos. El microscopio electrónico o microsonda nos puede servir cuando la inclusión sale a la superficie. Es bastante frecuente cuando un cristal tiene muchas inclusiones, alguna de las superficies de las gemas va a cortar algunos de los granos de inclusiones con tal de poder analizarlo, pincharlo directamente en el microscopio electrónico y decir exactamente qué mineral es. Es un método puntual, pero la inclusión tiene que estar en la superficie. El método de fluorescencia de rayos X lo que nos da es composición química, pero en volumen, analizando el global de la gema, incluido el cristal hospedador, incluidas las inclusiones, ¿no? Entonces, también ayuda, por ejemplo, porque tiene capacidad de penetración bastante alta, entonces nos da un análisis de volumen, y si observamos ahí elementos, por ejemplo, ajenos de un ambiente, de una inclusión de un cristal natural, por ejemplo, analizando una esmeralda con un velo que sospechamos que puede ser flux, pero puede ser también natural, bueno, pues de repente en el espectro nos da molibdeno, alta cantidad de líquido, o bien plomo, vanadio, son típicos elementos de flux, aunque también estará ahí su berilio, silicio, aluminio, típicos elementos del mineral hospedador que es la esmeralda, ¿no? Pero estos los descartamos. Es un análisis global de composición química. Luego, diferentes tipos de espectroscopía Raman, que cada mineral tiene su espectro característico Raman, puede ser puntual cuando está acoplado a un microscopio, entonces podemos, digamos, también pinchar la inclusión que nos interesa. Y la gran ventaja de este método es que no necesariamente tiene que estar en la superficie del cristal. También podemos analizar inclusiones que están bajo la superficie a cierta profundidad, sin necesidad de que salga a la superficie. Y también se puede hacer una espectroscopía global de todo el volumen, en este caso descartar los picos propios del mineral hospedador. La espectroscopía de infrarrojos funciona de forma parecida. Aquí hay métodos también puntuales, pero se suele utilizar como método global, entonces tendríamos picos típicos del mineral hospedador, pero ahí también espectro de inclusiones internas. Es sobre todo un método potente, por ejemplo, para material de relleno de fisuras en las esmeraldas, porque diferentes tipos de relleno, aceite de diferentes tipos, resinas epoxi, dan espectros diferentes, entonces nos permite saber el material de relleno con exactitud. Y luego un método que está aparte, porque no sirve para la identificación de inclusiones, sino que sirve para recrear un poco el ambiente de formación del cristal, es el método de microtermometría de inclusiones fluidas. El líquido, cuando está atrapado dentro de la cavidad, luego al enfriarse, el gas disuelto empieza a formar una burbuja, y en general por la bajada de presión el líquido ya ocupa menos espacio, entonces se forma una burbuja gaseosa con fase vapor, pero a medida de que enfriamos y calentamos esta inclusión, hay cambios de fases dentro de la inclusión, ¿no? Y estos cambios de fases lo que indican es la composición y los indicios de temperatura de formación de este mineral. Y aquí voy a enseñaros un vídeo que he preparado de una inclusión en una esmeralda de los Urales, que se va sometiendo a un enfriamiento y luego un calentamiento. Eso es una oportunidad curiosa de verlo en directo sin necesidad de aplicar el método. Eso es una inclusión que
pequeña, hay que utilizar aumentos muy grandes para verlo así de bien. A 400 aumentos tiene 3 fases: fase líquida, fase CO2 y una burbuja de Van Gogh, ¿no? Entonces ahora vamos a enfriarla, añadimos aquí la escala de temperaturas, ¿vale? Y vamos a observar lo que le pasa. Ahora ya empieza la grabación. Antes era una imagen estática, pero ahora la enfriamos. Entonces vemos que pasa por una serie de cambios de fase. Lo primero es la cristalización del hielo, luego la formación de clatratos, que son gas hidratos sólidos dentro de la inclusión, y la enfriamos con nitrógeno líquido sobrepasando 100 grados bajo cero. Entonces lo último que se va a congelar es el CO2, la fase CO2 líquida. Aquí es un cambio muy sutil, a lo mejor no va a ser perceptible, pero ahora mismo la inclusión completa la tenemos congelada por completo y la empezamos a calentar. Ahora va a sufrir todo el proceso de calentamiento de menos 100 grados a 300 hasta que veamos desaparecer por completo la burbuja de gas, que se llama homogenización total. Ahora funde CO2, ha habido un saltito, es CO2 sólido que ha pasado a líquido, es uno de los cambios, ¿no? Cada cambio de fases de estos indica datos importantes sobre la composición de la inclusión. Por ejemplo, la temperatura de fusión del CO2 indica la cantidad de metano, del CH4, que hay mezclado con CO2. A más metano, baja esta temperatura de fusión de CO2. Ahora se funde el hielo en la fase acuosa. Lo siguiente de fundirse son los clatratos a 8 grados sobre cero ya. Se funden los clatratos y aparece fase CO2 líquida, más o menos tal y como hemos empezado nuestra película, ¿no? Con las 3 fases iniciales. Pero si seguimos calentando esta inclusión, la fase CO2 líquida que vemos aquí en un menisco fino va desapareciendo. A veces es suficiente calentar la inclusión simplemente con la mano para pasarla de trifásica a bifásica. Y ahora ya lo que empezamos es calentarla rápido. Y aquí pues es muy interesante cómo va desapareciendo. Primero se va reduciendo en tamaño la burbuja gaseosa hasta pasar alrededor de 280 grados a un fluido homogéneo. Un fluido homogéneo tal cual se atrapó en su día en esta cavidad dentro del cristal. Entonces, la temperatura de homogenización es la temperatura mínima de formación del cristal. Podía ser mayor, pero no podía ser menor. Luego se hace la corrección a presión para estimar, calcular. Aquí hago varios ciclos: enfriar y calentar, enfriar y calentar, para ver aparecer y desaparecer la burbuja y para fijar esta temperatura de homogenización total con máxima precisión posible. Y una vez hechos estos ciclos, luego la enfriamos tranquilamente hasta que vuelva a su estado sólido. Entonces lo que vemos aquí es que es un sistema cerrado que además representa el fluido primario del cual se formó el cristal en su día. Aquí se obtiene una cantidad muy grande de datos muy valiosos sobre las condiciones de formación de estos cristales. Muy bien, pues esto es un poco de la parte más técnica, más árida, pero yo creo que ha sido curioso ver cómo desaparece la burbuja en un vídeo. Y vamos a pasar ya a la parte más bonita de la charla, la parte más artística. Qué ganas tenía yo de utilizar la palabra arte en alguna ponencia, porque siempre son tan áridas, tan técnicas. Pues aquí vamos a ver un poco de cosas bonitas. Bien, el lado artístico de las inclusiones creo que se revela en muchas partes. Por ejemplo, la propia fotomicrografía.
las imágenes de inclusiones tienen una estética totalmente diferente, a veces surrealista, a veces pues es algo de otro mundo, de espacio, del mundo submarino. Se pueden buscar 1000 asociaciones, 1000 cosas parecidas, pero es un mundo aparte, ¿no? Entonces, los que estamos enganchados a bucear en este mundo, pues es una pasión que es muy gratificante. Luego, aparte de la fotomicrografía, hay talladores, tallistas, que utilizan inclusiones para crear diseños especiales de gemas con formas muy curiosas que juegan con las inclusiones. Y por otro lado, hay joyeros también que en vez de ver las inclusiones como algo negativo e intentar esconderlas, pues todo lo contrario, intentan revelar y crear joyas únicas basadas en la belleza de las inclusiones. Y esto es lo que vamos a ver un poco. Aquí quito el fondo porque quiero que, y no voy a decir tampoco qué inclusiones son, para que intentéis verle el lado artístico, como si fuera una pintura, ¿no? Un cuadro. Lo que falla un poco es la distorsión de la imagen, porque aquí se ve un poco alargada, pero bueno. Esta me encanta, parece modernista. Bueno, eso eran así un poco fotos bonitas de inclusiones. Luego, pasando a la otra parte, que es tallar piedras con el enfoque, énfasis especial en las inclusiones, tengo algunas imágenes, algunos ejemplos. Aquí solo hay una inclusión, una sola inclusión en forma de lámina alargada de brutita, ¿no? Pero colocándola muy bien, el tallista, que es un artista, John Bailey, lo que consigue son 8 reflejos y llama a esta piedra espada en la piedra, ¿no? Sword in the stone. Esto es un premio de ACTA, una mención honoraria para diseño innovador. También tiene una sola aguja de rutilo en plena tabla, pero la imagen que crea debido a los reflejos hace esta piedra muy bonita. Este mismo cuarzo sin ninguna inclusión no es nada de otro mundo, no es nada interesante, pero con esta inclusión tan bien colocada es una piedra única y desde luego muy valiosa para los coleccionistas. Este es otro artista, John Dyer, que juega mucho con formas, con estilos de talla innovadores. Pues aquí hay algunos cuarzos rutilados donde también, en vez de esconder, pues intenta que formen parte del diseño. Y este es el efecto Schiller o aventurescencia en la piedra sol de Oregón de Estados Unidos. Pues aquí hace un juego entrecruzado de bandas de facetas y de bandas de Schiller en esta piedra sol. Y otra piedra también de John Dyer con este efecto que le hace bonita esta piedra y le añade un toque muy especial. Y por último, pues joyas inspiradas y que juegan con el diseño. Esto es de Xisco Clapés, nuestro socio, amigo y joyero de las Islas Baleares, presidente del gremio también de joyeros de Baleares, gemólogo y amante de piedras así interesantes con inclusiones. Una placa de cuarzo rutilado y también cuentas facetadas de cuarzo rutilado que forman este collar de oro, pero que el collar también pues intenta dar forma, la misma forma que las agujas dentro del cuarzo rutilado. Y otra artista madrileña, Laura Márquez, que hemos tenido también su presentación, es una poeta de
de piedras, gemóloga también, diseñadora, que le gustan mucho gemas raras y gemas especiales, pues también algunas joyas de sus colecciones, cuarzo rutilado en un colgante de oro blanco. Esto es un cuarzo con cristales de epidota y con cabujones de turmalina en oro blanco. Cuarzo rutilado combinado con pequeños citrinos en un colgante de oro. Son piezas únicas, ¿no? Entonces hoy en día, cuando es tan difícil vender y tan difícil de competir contra la producción masiva hecha en países de mano de obra barata, cuando hablamos de la creatividad, diseño, personalización, pues las inclusiones ofrecen posibilidades muy amplias. Esto es una talla especial de un gran artista de talla de gemas, que es Steiner, un alemán que se dedica también a tallas especiales y juega mucho con las inclusiones. En este caso es cuarzo turmalinado y montado en un colgante también de Laura Márquez. Muy bien, pues esto es un poco lo que quería contar hoy. Qué gozada, ¿no?, de conferencia. Bueno, os toca. Preguntas. Las inclusiones de la esmeralda trifásicas se han descubierto en algún otro país aparte de Colombia. Sí, se han descubierto en Nigeria también, trifásicas. Lo que pasa es que, bueno, hay otras combinadas con las trifásicas, con las inclusiones trifásicas, hay otras propiedades que permiten diferenciar espectros ópticos, color, composición química. Y claro, la mayoría de las esmeraldas con trifásicas son de Colombia, entonces un poco por inercia seguimos diciendo que son típicas de ahí, aunque ya hay otros yacimientos que también los pueden dar. Sí. De todas formas, la de Colombia, la forma, la morfología es totalmente distinta. Sí, pero es que ahí también pueden ser dentadas en Nigeria. Pero toda esa formación aserrada que se es típica. Exacto, sí. De momento es así. En el futuro, quién sabe. Aparecen otras iguales, pero de momento es así. Claro, es que es combinación de forma también, que no he mencionado, es muy buena aportación. Combinación de forma con el relleno característico. Sí. Me ha parecido oír, no sé si te he escuchado bien o no, algo de que una esmeralda sintética tiene unas inclusiones de flux. Sí. Eso es provocado para hacer algo que me parezca buena. ¿Se hace eso? No es provocado, pero es típico de método de cristalización. Es cierto que los hace parecer más a las naturales. Las esmeraldas sintéticas flux no cantan tanto como las esmeraldas hidrotermales, que suelen ser muy limpitas, ¿no? Parecen tener su jardín, entre comillas, de inclusiones, pero no les sale a posta. De hecho, un fabricante hoy en día y tradicional también activo de esmeraldas flux, Chatham, las esmeraldas con más inclusiones valen menos que las más limpias, pero incluso en las más limpias siempre hay algún velito, ¿no? Es decir, no lo provocan a posta, pero salen así del autoclave, y para ellos también cuanto menos mejor, aunque luego a efectos prácticos los velos de flux las hacen parecer más a las naturales. Más cosas. Muy callados estáis. Oye, Igor, esto, desde el punto de vista de la calidad, nos has dicho al principio que las inclusiones o la ausencia de inclusiones es muy importante. ¿Puedes decirnos algo sobre el tema de la graduación o lo que se está trabajando en graduación de inclusiones en piedra de color? Sí, bueno, puedo decir mucho. No sé si tenemos tiempo. ¿Andamos bien de tiempo, Enrique? No. Bueno, en esencia... Prepara tu siguiente conferencia. Sí. En esencia, para la piedra de color,
es uno de los parámetros de calidad más también. La graduación es diferente. La graduación se hace a simple vista hoy en día, aunque GEA empezó con una escala parecida a la de diamantes hace años, donde había que mirar las piedras con lupa, y hoy en día la graduación se hace a simple vista y los grados no son estos como el diamante BBS, BS, SI. Los grados se llaman puro a simple vista, slightly included, moderately included, heavily included, este tipo de grados, ¿no? Pero lo más interesante es que, como es la misma escala que se aplica a todas las gemas de color, lo primero que se hace es valorar de qué tipo de gema hablamos en el sentido de la frecuencia de presentarse en la naturaleza limpia de inclusiones. Se dividen todas las gemas en tres grupos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y tipo 1 son aquellas piedras que en la naturaleza frecuentemente no tienen nada de nada. Para esto se aplica la escala más rigurosa, el criterio más estricto para graduar su pureza. Son piedras como topacio, por ejemplo. Podemos tener un topacio de miles de quilates totalmente limpio, variedades de cuarzo, variedades de berilo, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con la esmeralda. Una esmeralda limpia de inclusiones es una piedra única entre 1.000.000, ¿no? Entonces, la esmeralda sería otro tipo contrario, el tipo 3, que son las piedras que prácticamente siempre tienen inclusión. Entonces, la escala de atribuir estos grados para ellos es más suave, no es tan rigurosa y digamos, se permiten, incluso para el slightly included en la esmeralda, se permiten cosas bastante visibles a simple vista, cosa que en un topacio ya le bajaría al penúltimo grado. ¿Vale? Muy bien, más cosas. Digo, perdón, una inclusión de molastonita o molastonita, Sí. ¿qué nos podría indicar? O sea, tu opinión, ¿te decantarías a pensar que es de origen meteorítico o de origen volcánico? Pues, ¿en qué mineral? No sé, cualquiera. No, la wolframita es un mineral típico de los skarns. O ¿Es sea, raro? skarn, o sea, es un yacimiento de metamorfismo de contacto, no es ninguna cosa nueva. ¿Cuál es su composición química? Te está probando, Igor. Sí, No vienes preparado, no vienes preparado a las conferencias. silicato de calcio y Esto lo sabe me cualquiera. suena silicato de calcio y aluminio. No estoy seguro. ¿Silicatos? Silicato de calcio y aluminio. Gracias. Entonces, su típico ambiente de formación es skarn, donde la sílice proviene de rocas magmáticas y el calcio de rocas calcáreas a las que afectan los ríos relacionados con los granitos, ¿no? Entonces, no sé si puede ser identificativo de meteorito, no he leído nada al respecto. Perfecto. Vale. Bueno, preguntáis más, como se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Igor. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.